Hola, mi nombre es Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto y el proyecto de esta semana es muy sencillito, lo vamos a tejer con 4 cuadrados, 4 granny que vamos a ir adaptando a cada talla, pero que sería para todas las tallas. Bueno, pues empezamos haciendo este motivo que veis aquí en el centro, este sería nuestro primer granny, ¿vale? Empezamos por aquí, vamos construyendo esta especie de flor que va a relieve, después haremos el granny y quedará la flor como en superposición y bueno, como en relieve, y después cambiaremos a esta puntada tan bonita, trabajaremos ese granny con esta puntada, seguir haciendo un granny. ¿Qué haremos a continuación? Pues mira, vamos a ir haciendo otro granny, como que este lo vamos a encapsular en otro granny. ¿Cómo? Si te das cuenta, aquí hay otro granny. ¿Cómo lo consigo? Yéndome a cada lado del granny y haciendo como una especie de triángulo. ¿Veis? Entonces tengo como estos cuatro triángulos que harán que de nuevo tenga otro granny y este me quede invertido, me quede como, como a lo largo, ¿no? En vez de en horizontal, quedará en vertical. Y tendré de nuevo otro granny. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, en este otro granny, el que termina en plata, pues perfectamente sería para una talla muy pequeñita, una XS, por ejemplo, S. Ya para una SM, que es lo que estoy trabajando yo, volveré a hacer sobre ese granny esta puntada, esta misma puntada que hicimos aquí. Me entran más motivos porque es más grande, pero es la misma puntada. Y volveré, bueno, aquí realmente, aquí te he dicho aquí S, bueno, pues aquí realmente ya sería S, ¿vale? Ahí si te quedaras ya tendrías una talla S, ya tendrías una medida, porque mira, te mides de hombro a hombro y bueno, luego el largo se puede dar aparte. Y aquí tendrías como 38, 39, ¿vale? Para una SM. Hasta 40 te da. Pero como yo quiero un poquito más, ¿vale? Que me quede sueltecito, vuelvo otra vez a encapsular este granny. Vuelvo, mira, aquí me he dejado solo un lado hecho para que veas lo que he hecho. En este lado he hecho este triángulo. Simplemente es la puntada, he cambiado el color y he ido como disminuyendo hasta quedar aquí. Tendré que hacer lo mismo en el resto de los tres lados. Ahora haré este lado. Claro, en el momento que haga este lado, si lo pongo así, veis ya aquí va recto, me falta esta parte de aquí. Me quedará ya aquí este cuadrado. Volverá hasta el cuadrado del centro de la forma original, en vez de así. Bueno, pues, ¿qué te quiero decir con esto? Que puedes adaptarlo a una talla triple XL a lo que tú quieras. Como si quieras hacer una manta, ¿eh? Porque yo podría seguir una vez que termine de hacer este otro lado, estos tres lados que me quedan. Ahora hago este, bueno, y hago estos dos, vuelvo a tener un cuadrado. Y vuelvo otra vez a dar estas vueltas de esta puntada en ese cuadrado. Y podría volver otra vez a hacer las cuatro esquinas. Todas las veces, indefinidamente, hasta conseguir el tamaño que tú quieras. La combinación de color. Bueno, yo he elegido esta combinación, pero lo puedes hacer con cualquier tipo de material, con cualquier combinación de color. Yo lo estoy haciendo con este algodón. Este algodón me viene con una micro lentejuela, que yo no sé si aquí se aprecia. Aquí hay una. No sé si se aprecia. ¿Vale? Lleva como una micro lentejuela incorporada. Y entonces la verdad que lo hace muy especial. Queda muy bonito. Búscate un material así que tenga un poquito de brillito. Y bueno, para que todavía sea más brillante, le estoy metiendo este otro material que es un plata. Bueno, pues este material no es un algodón. Este material es como una especie de acrílico, ¿será? Y como yo lo compro en conos, pues no me dice en descripción nada de la composición. Pero que yo creo que esto es fácil de encontrar y de hecho de Mundial ya os enseñé en dorado, voy a buscarlo. En dorado que tengo este restito y siempre me voy a él. Porque, bueno, pues es material así que te serviría. Porque lleva brillito y además lo tienen en infinidad de colores. Que es el Mundial Star Light. Pero imagino que como esto hay muchísimo más en el mercado, buscar algo que te guste y no tiene por qué ser ni plata, ni dorado, ni brillante. Puede ser del color que tú quieras. Del color que tú elijas que quieras hacer la combinación. Busca al menos dos colores para que te quede bonito. Y listo.
Bueno, pues como tengo que hacer 4 piezas iguales, esta aún no está terminada, ¿eh? Aquí me faltaría esta esquina, como digo, las 3 esquinas que me faltan por hacer para convertirlo de nuevo en un cuadrado. Para que me quede de nuevo así. Lo voy a dejar ahí y lo termino más adelante porque quiero empezar a grabaros. Y quería tener una para que la viera, porque una vez que está terminada no se aprecia igual. Entonces, empezamos todas igual, vamos a ir avanzando todas igual y luego cada uno le va a dar un tamaño. Empezamos aquí. Bueno, pues yo utilizo el tono como que yo considero que es de base, que sería este, y luego el plata. Yo voy diciendo dónde voy haciendo el cambio y lo vamos viendo todo, ¿vale? Es muy fácil, aunque parezca lo contrario. Voy a trabajar todo el tiempo con el gancho del 3,5 y empezamos haciendo 6 cadenas. Aquí hago el nudo de inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos, perdón, cerramos el anillo. Y dentro del anillo voy a hacer un total de 24 puntos. 1, 2 y 3 cadenas sería mi primer punto. Y dentro del anillo hago 23 más. Tengo que tener un total de 24. 2, 3, 4. Bueno, pues así hasta 24. Cuando tengas los 24, te vas aquí a la tercera cadena, cierra con deslizado, sube con una cadena. Y ahora vas a hacer 24 puntos bajos. O sea que vas a hacer un punto bajo en cada punto. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues así por todo. Tenemos los 24 puntos bajos y ahora voy al primer punto para hacer el cierre y a la vez ya tengo preparado el color que voy a pasar. Lo paso. Hago el cierre y lo paso a la vez. Aquí vamos a ajustar aquí un poquito. Aquí. Hago una cadenita. Y dejo en espera el otro color. Y ahora hacemos uno y en el siguiente 2 puntos bajos. O sea, serían los 2 primeros puntos que me encuentro en punto bajo. Ahora cojo la azada y me voy a este siguiente, pero al punto alto que está debajo. Hago un punto alto en relieve sin terminar y en el siguiente hago un punto alto en relieve sin terminar y lo termino todo. Vas a hacer de nuevo 2 puntos bajos. Vas a hacer aquí, en este siguiente punto, 1 y 2 en el siguiente. ¿Veis? En los dos siguientes hacemos puntos bajos. De nuevo, en el siguiente, no, ya te vienes aquí, justo a este, porque tienes que coger todos en relieve. Entonces, ¿tú estás viendo cuál es el último que cogiste en relieve? Pues aquí. Hago 1 y en el siguiente. Y termino. Te vienes aquí, al que te encuentras más a mano, y haces 1 y el siguiente, en punto bajo. De nuevo, te vienes, que coincide que es con el último punto bajo que has hecho, el primero que tienes que coger en relieve. Haces 1 y el siguiente, sin terminar en relieve, termino y de nuevo 1 y 2 puntos bajos, ¿vale? Entonces estás cogiendo todos los puntos, los estás convirtiendo al final, en vez de 24, aquí hay 12 motivos, digamos, o sea, lo que sería motivo le llamo a los puntos relieves terminados juntos, ¿vale? Y entre medio van 2 puntos. Así toda la vuelta. Entonces tendrás que terminar con los 2 puntos de relieve cerrados juntos y cerrando aquí en el primer punto bajo que hiciste con un deslizado. Mira, cierro y en vez de hacer cambio de color directamente quito porque ahora mismo no voy a utilizar el plata hasta bastante más arriba y no hace falta estar llevándolo hacia allá. Lo que voy a hacer es pasar esto para acá para que no me moleste y luego poderlo rematar bien aquí. Ahora retomo este sí que me había dejado aquí pendiente y me voy a ese primer punto. Bueno, haremos aquí, no, aquí,
Mira, donde tiene sería, yo haré aquí, aquí. Bueno, pues entonces te vienes. Da igual que me vaya un poco más atrás porque me va a venir mejor. Mira, te vienes aquí donde tienes los dos puntos cerrados juntos que tienes aquí detrás, justo antes de haber cerrado. Ahí haces una cadenita y un punto bajo. Y en el siguiente punto, que es en el que cerraste, aquí que me queda más cerradito, ahí hago otro punto bajo. Vale, y ahora te queda un punto bajo antes de llegar al cierre, ¿vale? Bueno, pues aquí este punto bajo lo tienes en cuenta porque vas a coger en relieve esta parte de aquí, de abajo. Y ahí vas a hacer un punto alto en relieve. Ahora, de nuevo, donde cierran juntos haces un punto bajo y en el siguiente. Y va un relieve en este, pero aquí debajo. ¿Vale? Y así vamos toda la vuelta. Ahora tengo que hacer, este no lo hago porque ya es este que he hecho, ¿vale? Te vas al que cierra junto y al siguiente y ya te vienes aquí para hacer el punto en relieve. Y esto es lo que vamos a ir haciendo toda la vuelta. 1 y 2 y un relieve, ¿vale? Aquí. De nuevo, 1. Un segundo. Y 2. Y aquí abajito, aquí un relieve. Vale, pues vamos así toda la vuelta. 1 y 2 y el relieve. Hemos completado la vuelta y ahora cerramos aquí en el primero de los dos puntos bajos que hicimos con deslizado y sigo con el mismo color. Ahora voy a hacer una cadenita y voy a hacer lo siguiente. Donde tengo el relieve de este color que estamos trabajando ahora es donde van los puntos postcore. Entonces sería, aquí tengo que hacer en este primero 1, en el siguiente 2 y en el relieve 3, van 3 puntos bajos y aunque haya trabajado aquí punto bajo, vuelvo a trabajar aquí pero en el relieve y hago en puntos altos 5, 1 cogiéndolo en relieve, 2, 3, 4 y 5. Estiro, dejo en espera, voy hacia atrás 1, 2, 3, 4 y 5 al primer punto alto que hice, retomo la hebra que había dejado en espera y hacemos el punto postcore. Cierro, hago una cadenita y me vengo aquí abajito y de nuevo tengo que hacer hasta el siguiente esos 3 puntos. Entonces tengo que hacer desde aquí 1, 2 y 3. Y donde he hecho el 3 es el punto relieve. Y vuelvo a repetir 5 puntos altos en ese punto relieve y son 5 puntos altos en relieve. 2, 3, 4 y 5 y 5, 1, 2, 3, 4 y 5, engancho, lo paso, a ver que no se me vaya, lo paso todo, aquí hago una cadenita para cerrarlo y de nuevo van 3, desde aquí mismo ya 1, 2 y 3 y vuelvo a hacer ese 3, lo he hecho justo también encima del relieve, vuelvo a hacer un punto postcore y esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta.
Terminamos la vuelta con el último punto postcor y aquí cerrando en el primer punto que hicimos con un deslizado hago una cadenita. Tenemos que tener 12 puntos postcor. Y ahora vamos a hacer aquí en el primer punto 1, 2, 3 y un cuarto aquí, en esta lazadita que nos sale del punto postcor. Y ahora de nuevo me vengo detrás del postcor y hago 1, 2, 3 y el cuarto, a ver, porque igual me tenía que haber ido un poco más atrás porque me tienen que salir 4 puntos, ¿eh? A ver, aquí, sí, muy bien. 1, 2, 3 y el cuarto pues lo hago aquí en el postcor. Vale, de nuevo, 1, 2, 3 y aquí en el postcor el cuarto. ¿Vale? Entonces va de 4 en 4. De nuevo, 1, 2, 3 y el cuarto aquí en el postcor. ¿Vale? Bueno, pues esto por toda la vuelta. He completado la vuelta, busco mi primer punto, hago un deslizado y una cadenita. Ahora vamos a hacer otra vuelta en punto postcor. Sigo con el mismo color y aquí hago en este primer punto ya un punto. En este segundo punto hago un punto. Y ahora vamos a hacer el postcor aquí. ¿Vale? Venga, 2 cadenitas. En este siguiente punto hago 1, 2, 3, 4 y 5. Dejo en espera, vengo 1, 2, 3, 4 y 5. Vuelvo a retomar y hago el postcor. Ahora hago 1, 2 y 3 cadenas. Y me voy al siguiente punto y hago 1 y 2. ¿Vale? Ahora de nuevo 1, 2 cadenas y de nuevo un postcor. 1, perdón, no son 2. Creo que tenemos que separar con 3. Con 3. Para quedarnos aquí. A ver si nos quedamos aquí. Luego hago 1, 2, 3. Y volvemos a estar aquí. Así que bien, es así. Separamos con 3. 2 cadenas. Aquí hago un postcor. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Recupero la hebra que había dejado en espera. Y vuelvo a hacer un punto postcor. Ahora cadena. Y 1 y 2. Por eso son 3. De nuevo 1, 2 y 3. Y repito. Y te tienen que ir quedando así en medio los puntos postcor. Alineado con esto. Con este plata. De nuevo. 1, 2. Y vuelvo a hacer punto postcor. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, engancho, paso, cierro y 1 y 2 cadenas. Desde el siguiente 1, 2, 3 y repito
1 y 2 y punto postcode, ¿vale? Entonces te van quedando, mira, los postcode ahí como en medio. Vale, pues sigo así toda la vuelta. Completas la vuelta, te falta aquí cuando terminas, haces las 3 cadenitas, un punto bajo que te faltaba y ya cierras con un deslizado en el primer punto que hiciste. Aquí he escondido yo la hebra y la he cortado porque tengo que cambiar otra vez al color plata. Coges el color plata, hacemos el nudo de inicio, dejo aquí la aguja y 1, 2, 3 y 4 lazadas. Y te vas a venir aquí a cualquiera de estos 2 puntos que tienes aquí debajo en plata. 1, 2, 3, 4 y 5. Una, 2, 3, 4. Y te vienes a este, mira, aquí se envuelve. Y te vienes a este de aquí. Y repite. 1, 2. Un segundo. 3, 4 y 5. Y aquí detrás tienes 3 puntos bajos. En el del centro haces un punto bajo para fijarlo ahí. Vale. Bueno, pues tendrías como tu primer esto lo tenemos que ir repitiendo por todo, ¿vale? Tu primer motivo. Y ahora, donde tiene el espacio de cadena, antes del postcor vas a hacer 3 puntos altos, 1, 2 y 3, lazada y un punto alto alargado, 1, 2 y con 3 sacadas, doble lazada y dentro del punto postcor, aquí en medio, voy a hacer 2 puntos altos doble, 1, doble lazada y 2. Aquí encima voy a hacer un picot, 1, 2, 3 y hago un picot. De nuevo, doble lazada y tengo que hacer 2 puntos altos dobles. 1 y 2. De nuevo, aquí en el espacio de las 2 cadenas hago primero un punto alargado, punto alto alargado y 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Busco, salto un punto y me voy al siguiente y hago un punto bajo. Bueno, pues ahora 1 y 2 lazadas. Y busca este primer que te encuentra, este primer palito que te encuentra aquí del punto cuádruple que hicimos. Y no vas a enganchar en la base, pero casi, un poquito más arribita, pero muy poquito aquí. ¿Vale? Y ahora haces 1 y 2 sacadas. 1, 2, 3 y 4 esta vez. Aquí envuelve y te vienes a el siguiente punto en plata y esta vez saca 1, 2, 3, 4 y ya con los 3 que te quedan 5. Directamente te vas ya al siguiente espacio de las 2 cadenas y hacer de nuevo 1, 2 y 3 más un punto alto alargado, doble lazada y aquí van los 2 puntos altos dobles, 1 y 2, el picot, dos puntos altos dobles, 1 y 2, punto alto alargado en el espacio de las cadenas, 1, 2, 3 y los 3 puntos
alto. 1, 2 y 3. Y busco, salto un punto y en el del centro hago un punto bajo. ¿Vale? De esta forma vamos a ir repitiendo por todo. Voy a hacerlo una vez más. Doble lazada. Voy a hacerlo un poquito más lento. Me vengo aquí abajito y engancho aquí. Hago una y dos sacadas. Y ahora van 4. 1, 2, 3, 4 lazadas. Envuelvo y me vengo al siguiente aquí. Ahora hay que sacar 1, 2, 3, 4 y ya cuando te quedan 3, el 5. Y directamente hago los 3 puntos. 1, 2, 3. El punto alto alargado. Doble lazada. Dentro del punto postcor. 1 y 2 puntos altos dobles. Un, 2, 3 y hago el picot. De nuevo, doble lazada y los 2 puntos altos dobles. 1 y 2. El punto alto alargado y los 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Punto bajo, saltando este punto en el del centro. Y repito, de nuevo doble lazada, me vengo aquí, enganchando aquí, justo encimita del punto aquí, ¿vale? Y mira qué bonito queda. Se queda el postcor en el centro. Pues así vamos a dar toda la vuelta. Al final, mira, aquí he hecho con las 2 lazadas y ahora me tocaría hacer el de 4 lazadas. Pero como ya lo tengo cogido, pues solo hago 2 también. Y engancho aquí arribita. Así. 1, 2 y cierro todo con 3. Y aquí ya tengo que hacer el punto bajo. ¿Qué me falta? Pues me falta los 3 puntos. 1, 2, 3. El punto alto alargado. Bueno, toda esta zona, ¿vale? Aquí. Y ya he terminado toda la zona. Y bueno, pues simplemente aquí donde teníamos que hicimos el punto bajo, pero yo voy a fijar aquí así, con deslizado, todo eso. Y voy a cortar la hebra, porque voy a volver al otro color. Me la voy a llevar hacia adentro, las dos, así, y un poquito más. Y ya tendríamos lo que es el motivo que ahora convertiremos en granny. Para convertirlo en granny, vamos a la parte de atrás y nos venimos aquí. Bueno, pues donde tienes el punto bajo, aquí vamos a enganchar el color, de nuevo el otro color, el que tengo yo con la lentejuelita, que es como veis. Y aquí hago un punto bajo y voy separando con 1, 2, 3, 4, 5 y me voy al otro punto bajo que tengo aquí. Lo cojo así en relieve
porque aquí se ve que he enganchado algo. De nuevo. Voy a coger así. Punto bajo, separo con 1, 2, 3, 4, 5 y de nuevo al siguiente punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 al siguiente punto bajo. Aquí tengo mis últimas 5 cadenas y voy a cerrar con deslizado en el primer punto bajo que hice. A ver. Vale. Tenemos que tener un total de 12 espacios de 5 cadenas. Ahora me voy a deslizar a la tercera cadena. 1, 2 y 3. Subo con una cadena y giro. Y ya voy a estar del derecho, pero trabajando en esta parte de atrás. Me voy a llevar esta hebrita para abajo. Y aquí vamos a crear las esquinas. Ya empiezo con la primera esquina, pero empiezo con la mitad de la esquina. Entonces hago 3 cadenas para tener un punto. Y tengo que tener un total de 5. Así que ahora ya tengo 3. 4 y 5. Ay, pero lo vamos a hacer alargado. Ya no me acordaba. Así que son 4 cadenas y ahora van 2, 3, 4 y 5, pero son puntos altos alargados. Ahora, en los siguientes 2 espacios voy a hacer de nuevo 5 puntos en cada uno. 1, 2. Aquí hay otra cadenita, otro, que esto después lo vamos a rematar, ¿eh? Pero de momento no me lo voy a llevar ni a esconder ni nada porque luego se terminan viendo y yo prefiero rematarlo. Llevo 2, 3, perdón, 4 y 5. Me voy al siguiente y hago de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, tengo hasta ahora 5, 5, 5. Ahora aquí va una esquina, así que tengo que hacer 5, 2, 3, 4 y 5. 2 cadenas y de nuevo en el mismo sitio 5, porque esto es una esquina. 1, 2, 3, 4 y 5. Me estoy dando cuenta de que aquí, un momentito, porque yo sé que lo fijé, pero no me acuerdo si lo fijé en esta vuelta o en la siguiente. Y creo que fue en la siguiente. Vale, entonces no hay problema. Vamos bien. Vamos bien. Entonces tenemos esquina. Lo que pasa es que no la tengo terminada. Cuando llegue al final la terminaré. Y entre las esquinas tenemos que tener 5 y 5. Y ahora esquinas. Son 5, 2 cadenas y 5. Bueno, pues ahora van de nuevo dos espacios que van con 5 cada uno. Aquí tengo mi primer espacio. 1, 2,
3, 4 y 5. Tengo mi primer espacio, el siguiente, de nuevo con 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Así que ya tengo que después de la esquina tengo esos dos espacios y ahora hago en el siguiente una esquina. 1, 2, 3, 4, 5, 2 cadenas y 5. Y ya he completado la esquina. Ahora de nuevo 2 espacios con 5 en cada uno y en el siguiente la esquina, ¿vale? Así hasta tener las 4 esquinas. Bueno, pues he hecho los 5 que me faltaban en esta esquina y ya directamente en la tercera cadena con una lazada hago un medio punto. Y he cerrado. Tengo, del revés lo vaya a ver mejor, mi granny. Que queda todavía la flor ahí como que los cuende. Ahora, mira, esto lo voy a fijar ahí. Lo de las esquinas los voy a fijar en esta vuelta. Y en otra vuelta que vamos a dar en punto bajo voy a fijar lo que me queda en medio. Entonces aquí empiezo ya fijando así. Porque no me queda más remedio en este que hacerlo así. Cogiéndolo en el picot. Y ahora subo 1, 2, 3. Y hago dentro del espacio un punto alto alargado. Ahora, aquí tenemos estas son las 3 cadenas, este sería mi primer punto. Voy al segundo y hago un punto alto alargado y me vengo hacia atrás al de las cadenas y hago un punto alto alargado y así voy haciendo. Salto un punto, me voy al siguiente, punto alto alargado y me vengo al de atrás, punto alto alargado y voy haciendo como cruces. Un momentito que aquí hay como una hebrita fea, la voy a quitar. Espero no cortar ahí. Y sigo. Salto un punto, punto alto alargado y me vengo al de atrás, al que he dejado, punto alto alargado. Y nos vemos en la esquina. Estamos llegando a la esquina, aquí me quedan 2 puntos. Me voy a este, que es el que está justo antes de la esquina. Me vuelvo al anterior y ya estoy en la esquina. Entonces aquí hago un punto alto alargado. El segundo lo hago ya dentro de el picot. Lo paso y ahora hago el punto alto alargado. 1, 2 cadenas, vuelvo a entrar otra vez en el picot y pasándolo por la esquina. Punto alto alargado y ya el segundo en la esquina sin pasar por el picot. Así se trabajan las esquinas. Con 2 puntos dentro de la esquina. Una va dentro de la esquina y el siguiente engancha, 2 cadenas, engancha y va dentro de la esquina. ¿Vale? Y así hacemos en todas las esquinas. Entonces ahora te van a quedar como 2 pétalos que no va a ir de momento cogido y este sí que era en la esquina.
van 1 cogido, 2 sin coger, 1 cogido, 2 sin coger. Porque estos 2 sin coger lo cogeremos después en la última vuelta que vamos a dar con punto bajo. Y ahora continúo, vuelvo otra vez a hacer puntos cruzados. Salto el primero, me voy al siguiente y ahora vuelvo hacia atrás. Salto un punto y me vuelvo al que me he saltado. Y en la esquina hago de nuevo esto. Terminamos con, me faltan aquí los 2 puntos de la esquina. Hago primero uno dentro de la esquina y el último que lo hago cogiendo a la vez el picot. Hemos terminado, lazada aquí en la cadenita, un medio punto. Y ahora vamos a hacer una vuelta en punto bajo donde cogeremos lo que nos queda suelto, porque es que mirad lo que pasa, ¿veis? Tenemos que cogerlo porque si no se quedan así como retorciditos. Una cadena. Aquí hago 1, 2 puntos bajos. Ahora vamos a contar. Creo que eran 2 puntos, lo voy a confirmar, lo tenía que haber mirado antes, perdonadme, pero lo miro en un pispás, sí. Vale. Ahora cuento, voy haciendo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el 10 vamos a enganchar este pétalo. Vale, ahora cuento 1, 2, 3 y 4. Y ahora de nuevo voy a contar 10. Entonces, el primero lo engancho aquí. En este siguiente ya cuento 1 y voy hacia la esquina. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Porque antes de la esquina tenemos ahí en medio 24. Ya tenemos los 24. Ahora, dentro de la esquina, 1, 2, 2 cadenas y 1, 2. Y vuelvo a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Mira qué diferencia, ¿eh? Se queda súper bien así. Vamos a hacer esto por todos los lados. Ahora, de nuevo, cuento desde el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el 10 cojo el picot, lo paso y hago el 10. Y ahora van 4. 1, 2, 3 y 4. Y de nuevo vuelvo a contar 10. Y en el primero entro en el picot, lo paso por el siguiente punto y ya cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En la esquina hago 1,
2, 2 cadenas, 1, 2 y repito. Me quedan estos dos lados. Termino con los dos puntos bajos, lazada, y en el primer punto bajo un medio punto. Bueno, esta parte ya la habríamos terminado. Ahora iría la puntada, que son 1, 2, 3, solo 3 vueltas, ¿vale? Y ya empezaríamos a hacer lo de las esquinitas. Y vamos a ir colocando motivos. Va un motivo en cada esquina más 2 motivos en cada lado. Entonces el primer motivo son 7 puntos altos, pero aquí, como estoy en el centro, voy a hacer solo 4. Tengo 1 con las 3 cadenas, entro en el espacio que me ha quedado muy pequeñín, pero aquí separo y lo veo. Aquí 2, 3 y 4, 2 cadenas. Voy a saltar un 2, 3, aquí un 2 en el tercero. O mejor en el cuarto. A ver. 1, 2, 3 en el cuarto mejor. En el cuarto. Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Salto un 2 en el tercero, un punto bajo. 1, 2 cadenas. Salto un 2 en el tercero. 5 puntos, 1, 5 no 7, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 2 cadenas, salto un 2, punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5, salto un 2, punto bajo, 1, 2 y un 2 en el tercero, 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas, salto 2 puntos en el tercero, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 en el tercero, punto bajo, 1, 2 y ya estoy en la esquina. Y en la esquina hacemos, saltando estos 3 dentro de la esquina, hacemos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así que trabajo la esquina igual que el resto, ¿eh? Aquí tengo un motivo, otro y otro. Vale, ahora aquí tienen que ir 2 hasta la esquina otra vez. Aquí van 2 cadenas y repito lo que acabo de hacer. Saltamos 1, 2 y 3 en el cuarto. A ver, que el primero siempre se me pierde un poquillo. Sí, este. 1, 2, 3 en el cuarto. Punto bajo. Van 5, 2, 3, 4, 5. Salto 1, 2 en el tercero, punto bajo. 1, 2 y ahora iría los 7 puntos. Salto un 2 y 7. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 2 cadenas, salto 2, punto bajo en el tercero, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2, punto bajo en el tercero, 1, 2, salto 2, van los 7, 2 cadenas, salto 2, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2, punto bajo, 2 cadenas y los 7 de la esquina. Tengo los 7 de la esquina, 2 cadenas, aquí saltábamos 3 y en el cuarto punto bajo. Y ahora va saltando de 2 en 2, ahora van 5, 1, 2, 3, 4, 5, salto 2, punto bajo, 1, 2, salto 2, van 7, ¿vale? Vamos a hacer así por toda la vuelta. Ya me quedaría este lado y el siguiente. Y cuando llegas al final te faltarían, hay que hacer las 2 cadenas, te faltarían dentro de la esquina 3 puntos para tener los 7, porque tenías 4. 1, 2 y 3. Cierro con deslizado en la tercera cadena. He completado la vuelta 1 de estas 3 que tenemos que hacer ahora. Y aquí empiezas con 1, 2 y 3 y haces los 3 puntos siguientes. 1, 2 y 3. Ahora van 2 cadenas. En el espacio de las 5 cadenas, un punto bajo. 2 cadenas. Y donde tienes los 7 puntos vas a trabajar los 4, 1, 2, 3 y 4. Y ahora haces 2 cadenas, perdón, 3 cadenas, 3. Y en este mismo donde hiciste el último vas a hacer el primero, tienes 1 y ahora los 3 siguientes para tener de nuevo 4. 2, 3 y 4. Ahora van 2 cadenas, en el espacio de las 5 cadenas un punto bajo. 2 cadenas y te vas directamente otra vez y repite. 1, 2, 3 y 4. El cuarto es el centro de los 7. Aquí hace 1, 2, 3 y repites en este un punto más. Y ya hacia abajo los 3 que te quedan. Dos cadenas, un punto bajo en el espacio. 2 cadenas y repite por todo, incluso en la esquina se hace igual, ¿eh? En la siguiente vuelta ya cambiamos la esquina, pero de momento es todo igual que estoy haciendo, incluida la esquina. Uno, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y de nuevo aquí hago 1 y ya voy bajando, 2, 3, 4, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, de nuevo 4, 3 cadenas, 4, ¿vale? Así. Aquí cuando llegas al final haces los 3 que tienes y justo aquí donde tienes las cadenas hace el cuarto. Vale, ahora lazada entro en la tercera cadena y
hago medio punto. Vamos a hacer la vuelta número 3, que sería ahora mismo la última de esta puntada, pasaremos al plata. Aquí la vuelta número 3 la hacemos 1, 2 y entro, hago un punto alto sin terminar y un punto alto sin terminar y termino. Separo con 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a entrar en la esquina y repito 1, 2, 3 y cierro. Me hacen falta otro grupito de 3, pero eso ya lo terminamos cuando lleguemos al final, cuando demos la vuelta entera, para completar la esquina. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada. Tenemos aquí 4 puntos. Trabajo los 4 en punto alto doble sin terminar. Tengo 1, doble lazada. 2, doble lazada. 3, doble lazada. 4. Cierro todo, una cadena. Doble lazada. Y me voy directamente a los siguientes 4 del siguiente motivo. Y hago 1, doble lazada. 2, doble lazada. 3, doble lazada. Y 4. Cierro todo. 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro del espacio, 1, 2 y 3. Cierro. 1, 2, 3, 4 y 5. Doble lazada. Y los 4 siguientes. 1, doble lazada. 2, doble lazada. 3, doble lazada. 4. Cierro una cadena. Igual que este, trabajo el siguiente. Y en el siguiente nos vemos porque es la esquina. Bueno, pues he avanzado este motivo que es exactamente igual que el anterior. Y en el siguiente, que ya es la esquina, he avanzado los 4 puntos altos dobles cerrados juntos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí la diferencia en este motivo es que tendremos que hacer, en vez de un grupito de 3 cerrados juntos, serán 3 grupos de 3. Entonces hago el primero, 1, 2, 3, con punto alto normal, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo, 1, 2, 3, cierro, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo, 1, 2, 3, cierro. Entonces tenemos los 3. En la esquina así, en la zona recta solo con 1. Ahora van 5, 1, 2, 3, 4, 5, doble lazada y los 4 en punto alto doble cerrado juntos. Cierro y se va alguna cadenita, ¿vale? Así las esquinas. Por eso te decía que aquí me falta 1, que lo haremos al final. Bueno, pues ahora vuelvo otra vez a hacer estos 2 motivos, el de la esquina como hacemos en la esquina y los otros 2 motivos como estos, por todo. Y termino la vuelta. He hecho los 4, los 5 cadenas y aquí en el centro me falta los 3. 1, 2, 3, cerrado junto, 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos con deslizado en el del centro. Podemos cortar el color porque vamos a poner el plata. Y ahora lo siguiente que hacemos
es trabajar lo que son los lados haciendo esquinas. Nos quedaría así el cuadrado, ¿vale? Así nos va a quedar. Mira. Ahora esto que va en plata, y si os dais cuenta, el cuadrado lo tengo así. Luego volverá a estar normal cuando terminemos esta última parte que estoy haciendo aquí. Entonces se pondrá normal. O sea que todavía nos queda la zona plata. De nuevo volveremos a hacer todo en cuadrado y de nuevo volveremos a hacer la zona plata. Lo primero que vamos a hacer, como trabajaremos de derecho y de revés, es empezar del revés desde una esquina cualquiera. Desde, por ejemplo, esta, enganchando aquí la hebra en el motivo central de la esquina. Hago 1, 2, 3, 4 cadenitas y un punto bajo. Empiezas con 4 cadenas y vas a terminar con punto alto triple. Y sobre esa, tanto estas 4 cadenas como el punto alto triple, no se volverá a trabajar. Eso es la disminución que vamos a ir haciendo. Y ahora hacemos 5 cadenas. Y me voy al siguiente espacio. 5. Y te vas aquí a la intersección que hay en los motivos, que hay una cadenita ahí de separación. 5 cadenas. Siguiente espacio. 5 cadenas, siguiente espacio. 5 cadenas aquí en la intersección. Así hasta llegar a la siguiente esquina, ¿vale? Hasta este último espacio que está justo antes del motivo central. Y desde este último punto bajo que he hecho aquí, voy a hacer 3 lazadas y en el punto central, punto alto triple. 1, 2, 3 y 4, que está sustituyendo a las 4 cadenas. Ahora van 1, 2, 3 y 4 de nuevo. Giro. Y en el primer espacio un punto bajo. Entonces, veis que vamos aquí disminuyendo. Si quieres puedes poner un marcador aquí para saber que tú no vas a trabajar ya en este espacio. Aquí es donde después ya terminas, digamos, con el punto alto triple cuando venga de vuelta. Deja si quieres un marcador. Porque cuando lleva varias vueltas es verdad que se te puede perder un poquito. Porque se parece bastante a las 5 cadenas. Ahora van 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Tiene 2 espacios de 5 cadenas y ahora 2 cadenas. Y en este siguiente espacio, que como veis es el que está justo encima del motivo, hago la vuelta 1 del motivo, que son 7 puntos. Los 7 puntos, 2 cadenas, punto bajo en el siguiente espacio. Y ahora va un espacio de 5 cadenas. Solo uno. Y 2 cadenas. Y aquí, justo encima del otro motivo, de nuevo 7 puntos altos. Dos cadenas, punto bajo. Y ya me faltaría, como estoy llegando al final, los 2 espacios de 5. Tengo 5 cadenas, tengo aquí mi primer espacio. 1, 2, 3, 4, 5 y mi segundo espacio. Y ahora iría 1, 2, 3,
el punto alto triple entrando en el espacio, en este que veis aquí, que son las 4 cadenas con las que empezamos antes en la primera vuelta que hicimos. 1, 2, 3 y 4. Ahora van 1, 2, 3, 4 giros. Aquí podríamos poner otro marcador y vas dejándote marcadores en los dos lados y así ya sabrías. A mí no me hacen falta, pero por si tú ves que no lo visualizas, ¿vale? Ahí ya no se trabaja, será la última vez donde trabajaremos aquí. Ahora va un espacio de 5, punto bajo, y van 2 cadenas, y como la vuelta 2 del motivo tengo que hacer 4 puntos, tres cadenas, y 4 puntos, empezando primero aquí en el último que hice. Dos cadenas, punto bajo, 2 cadenas, y de nuevo tengo que hacer los 4, 3 cadenas, 4. He hecho 4, 3 cadenas, 4, 2 cadenas y punto bajo. Ahora van 5 y punto bajo. Y ya sobre donde tengo puesto el marcador, aquí hago 1, 2, 3 y 4. Ya puedes mover el marcador a este último que has hecho. No, mentira, hay que subirlo aún más porque haremos las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4, que será donde hay que poner el marcador. Vale, ahora aquí en el siguiente espacio, un punto bajo, y ahí es donde ponemos ahora haríamos en la vuelta 3 del motivo, así que desde aquí mismo tengo que hacer era una cadenita nada más, y ahora un 2, porque son puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4, cierro todo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en el centro van 1, 2 y 3. Cierro todo, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí van los 4 cerrados, un punto alto doble, una cadena de separación, y me voy a otro motivo y repito el motivo. Esto es como la vuelta 3 del patrón. Aquí llegas al final, has terminado el último motivo, va la cadenita, el punto bajo y ya el punto alto triple. Aquí en el último espacio. Ahora van 1, 2, 3, 4, giro en el espacio punto bajo. Y a ver cuántos espacios de 5 cadenas nos entrarían aquí. 2, 3, 4, 5. Tengo un espacio. 1, 2, 3, 4, 5. 2 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3. No, ya está 4. Son 4, ¿vale?
son 4 espacios los que te entran aquí. 1, 2, 3 y ya tengo que hacerme aquí el punto alto triple. Un, 2, 3, 4, giro, punto bajo. Este marcador hay que moverlo ya aquí. Y ahora van 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 2 y 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 3. Vamos disminuyendo, como veis, teníamos 4, ahora 3, ya el punto alto triple. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, giro y ahora solo tendré 2. Aquí es un punto bajo, esto no lo cuento porque son las 4 cadenas. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 1. 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 2. Y ya donde tengo el marcador, el punto alto triple. De nuevo, 1, 2, 3, 4. Punto bajo. Aquí ya solo tendré que tener 1. Te lo marco. 1, 2, 3, 4, 5 y tengo 1. El punto alto triple. Y ya este será mi centro. Aquí haré 1, 2, 3, 4. Giro. Este es mi centro. 3 y mi último punto alto. A ver. Mi último punto alto triple. Giro y para quedarme todavía más centrada me voy a deslizar a ese punto bajo que hay ahí en el centro y ya podemos cortar la hebra. Hemos terminado uno de los 4 lados y hay que hacer los 3 restantes igual que este. A ver, ¿cómo lo quito? Ya. Tengo ya mi triángulo y ahora, a ver, tengo que tener aquí otro igual que este. Se me quedará esta zona recta. Aquí tengo que tener otro igual que este, entonces se me quedará esta zona recta, ¿vale? Se te va a convertir en un cuadrado de nuevo. ¿Qué es lo siguiente que tú haces? Pues te vienes de nuevo del revés, enganchas aquí y vas trabajando hasta allí. Mira. Un nudito y ahora aquí. En el motivo central, repito, lo mismo que hemos hecho antes, todo. Van 1, 2, 3, 4. En el primer espacio ya, aquí hago el punto bajo y este ya es como que no se cuenta. Te lo dejan marcado si tú ves que no eres capaz de visualizarlo y ahora vas haciendo espacios de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, hasta la otra esquina. Me voy, aquí tengo un espacio. Te los voy a contar para que sepas la primera vuelta cuántos espacios van. Después cuando terminas ya sabes que después de los motivos, cuando ya solo vas haciendo espacios, vas con 4, 3, 2, 1 y luego ya las 4 cadenas y el punto alto triple. Así es como se termina. Pero aquí no te había contado los espacios, te los voy a contar, ¿vale? Va 1, aquí 2, 3. Te los cuento y te digo. Y van 10 espacios de 5 cadenas. Desde aquí me voy al centro y hago el punto alto triple. 1, 2,
3, 4, giro y ya empiezo con la vuelta 1 del motivo. Hacer la vuelta 1, 2, 3 del motivo, haciendo siempre las disminuciones, pues repites lo que hemos hecho aquí. Pero veis, ya vas a ir aquí, conforme vayas disminuyendo, te vas a ir recto hacia acá. ¿Vale? Todo el tiempo. Entonces te quedará esta zona recta, como tienes que hacer en los dos lados siguientes, lo mismo también, te va a ir quedando todo recto. Y aquí, como hacíamos, te lo voy a volver a explicar una vez, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Tenías que hacer 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí van 2 espacios y ya van 2 cadenas. El motivo, los 7 puntos. Los 7 puntos, 2 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 2 cadenas. Aquí van los 7 puntos, 2 cadenas, punto bajo, y ahora van los 2 espacios de 5. 1, 2, 3, 4, 5, va 1, 1, 2, 3, 4, 5, van 2. 1, 2, 3 y el punto alto triple aquí. Ahí se me ha soltado, no me gusta que quede tan flojo. 3, 4, voy a repetirlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Con este material es que es muy fácil que pase. 1, 2, 3, 4, giro, punto bajo. ¿Vale? Ahora ya, si quieres, tú te buscas un par de marcadores y vas poniendo uno a cada lado, porque aquí es donde tendrás que volver después a terminar. Y bueno, pues ya está. Ahora ya seguimos 1, 2, 3, 4, 5. Esta vuelta número 2 del motivo. Aquí haces un espacio, un 2, y ya tienes que hacer 4, 3 cadenas 4. Un 2 punto bajo, un 2, 4, 3 cadenas 4. 2 punto bajo, los 5 y termino con el punto alto triple. Va repitiendo lo mismo que hemos hecho aquí, por los 4 lados. Bueno, pues ya he terminado también ese lado, ese otro lado. Como veis, se ha convertido esta zona ya en recta. Vamos haciendo, me quedan estos dos lados. Otra vez del revés. Engancho aquí en el centro de la esquina y trabajo hasta la siguiente esquina y voy haciendo de nuevo. ¿Vale? Entonces hacemos así estos dos lados que me quedan aquí. Tendríamos nuestro granny ya acabado. Y bueno, y aprovecho para deciros, ¿vale? Porque nos va a hacer falta, ya de momento, este sería, por ejemplo, delantero o espalda. Yo ya tengo mi otro delantero o espalda. Tienes que hacer estas dos piezas iguales. Esta que estamos haciendo. Yo tengo una terminada. Ahora mismo, aquí estáis viendo que yo me he quedado aquí, en la zona plata, y todavía me queda que hacer esta otra zona y de nuevo lo que acabamos de hacer aquí. Y ya tendría mi delantero y mi espalda. Se hacen las dos piezas iguales. Pero antes de... porque como va a perder ya la forma del granny, antes de eso te quería explicar. Las mangas, para las mangas tienes que hacer dos piezas hasta aquí, como tenemos esta ahora mismo. O sea, tú terminas tu delantero y tu espalda, haces dos piezas como esta para tu manga. Y la manga será... aquí te quedas porque ya con esto tenemos el ancho que necesitamos para la manga, pero el largo no lo tenemos. Entonces, una vez hecho, luego tenemos opción de alargar, que yo estoy alargando aquí, por ejemplo, repitiendo 2 veces este motivo. Y aquí lo he repetido una y abajo lo he repetido 2. Y mi intención es que vaya esta parte que va con una arriba y esta parte que va con 2 abajo. Yo creo que queda bien de larga. Si tuvieras dudas, lo pones al revés, ¿vale? Lo pones hacia al revés, montas esta parte arriba, dejas esta para abajo y luego siempre tienes opción a alargar. Pero yo creo que está bien de larga. Si tuviera que añadir algo, sería ya un remate final de alguna puntada bonita y poco más. ¿Vale? Incluso estoy en duda de si incluso tendría que quitarle de las dos quitarle uno de los motivos, porque como este material
luego pesa mucho y mira todo lo que da, no sé. Entonces, por eso lo quiero poner hacia abajo, porque en mi caso, casi que a lo mejor por si tengo que quitarle. Vale, eso será ya por último lo que hagamos, con lo cual ya estás viendo que es repetir otra vez lo mismo para las mangas. Simplemente que vamos a alargar aquí y aquí. Bueno, como esto todavía pertenece a mi delantero, por ejemplo, yo tengo que seguir haciendo. Y ahora voy a repetir esta zona, pero en vez de entrarme de esquina a esquina 2 motivos, me van a entrar 3. Es la única diferencia. Daremos una primera vuelta de arquitos de 5 cadenas y luego vamos a ubicar los motivos. Aquí te vas a venir donde tienes la esquina, ¿vale? Aquí tienes el punto bajo y aquí tienes las 4 cadenas y el punto alto triple, ¿no? O al contrario. Bueno, entras justo antes de este punto bajo que está en el centro de la esquina. Y ahí hace una cadenita y un punto bajo y ahora van 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí tienes una esquina. Aquí en el otro espacio hace un punto bajo. Y ahora tenemos que distribuir de manera que me queden 5 arquitos hasta el centro. En el centro tengo un arquito y luego otros 5 arquitos hasta la otra esquina y luego hago la esquina. Y eso hay que hacerlo por los 4 lados. Entonces vamos a calcularlo. A mí me salió antes saltándome espacio. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos. Porque aquí hago 1, 2, 3, 4, 5. Voy a saltarme este espacio y me voy al siguiente. Tengo un arco. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí me voy a ir al siguiente espacio. No voy a saltar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo 2 arquitos. Con este sería el tercero. Y me faltan 2 más hasta aquí. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. El cuarto. 1, 2, 3, 4, 5. Y el quinto. Y para el quinto, igual sí que tienes que saltar. Ve, aquí saltamos. O sea que salta al principio y aquí antes de la mitad, ¿vale? Tienes tus 5 arquitos. Y ahora vas a hacer el arquito del centro. Me voy a saltar este espacio. Este espacio y tendrás que irte aquí. Entonces va a ser mucho. Vamos a tener que saltar más, ¿vale? Pues, perdón. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, tengo, sin contar, esto pertenece a la esquina. Tengo 3. 3. Salto. Tengo 4. 1, 2, 3, 4, 5. Salto y tengo 5. Si no te va a quedar aquí en el centro un arco muy grande. Ahora tenemos 5. Así que desde la esquina me he saltado uno, me he ido al siguiente. El siguiente arquito lo he hecho directamente en el siguiente. Y después ya me he vuelto a ir al siguiente. 2 irían. Uno que salta, 2 que no salta y 2 que sí salta. Vale. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5. Este es del centro. Aquí me vengo aquí. Y ahora ya volvemos otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Voy a saltar 1. Ya tengo 1. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón. Voy a saltar un espacio y me voy al siguiente. Ya tengo 2. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no salto, tengo 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no salto, tengo 4. Y 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí que salto este y ya me voy al espacio donde tengo aquí la hebrita de que esté el centro, antes de la esquina. Y ahora hago la esquina 1, 2, 3, 4 y 5. Y hago la esquina aquí justo detrás del punto bajo, vuelvo a enganchar. Así que por los 4 lados, ya tengo un lado hecho, hacer los 3 igual que hemos hecho este. Tienes en total esquina y en medio 11 espacios de cadena porque tiene 5, 1 y 5. Voy a hacerlo por todo.
He completado, tengo aquí las 5 últimas cadenas, en el punto bajo del inicio hago un deslizado y me vuelvo a deslizar porque me quiero quedar en el centro de la esquina, entonces deslizo ahí así para quedarme aquí un poquito más, aquí, ¿vale? En el centro. Vamos a hacer la esquina del motivo de estas 3 vueltas que vamos a repetir otra vez, perdón, de la flor. Entonces aquí, como van 7 puntos y estamos en una esquina, yo voy a empezar con 4 puntos. Y luego, cuando llegue al final, completo los 3 que me faltan. Y aquí ya va un motivo. Ya tengo 2, 3 y 4. Y ya voy a hacer esta primera vuelta y os dejo repitiendo porque ya sabéis cómo se hace esta puntada, cómo tenemos que dar esas 3 vueltas. Pero aquí para ubicar los motivos te acompaño. 2 cadenas. Punto bajo en el espacio. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo en el siguiente espacio. 1, 2 cadenas y ahora ya iría un motivo aquí. Son 7 puntos. Los 7 puntos, 2 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 2 cadenas, de nuevo los 7 puntos. Tengo los 7 puntos y como veis me coincide que estoy en el centro con el motivo de los 3. Se me queda aquí en el centro y ahora me quedará aquí uno. Quedarán 1, 2 y 3 motivos, ¿vale? Pero te tiene que quedar este en el centro, el segundo en el centro. Y te va a quedar, si lo haces así, con los 11 espacios de cadena, antes y después de las esquinas. 2 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2, de nuevo aquí el motivo, los 7 puntos. De nuevo las 2 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 2 cadenas y ya estoy en la esquina, aquí arribita de nuevo los 7. Y como en las esquinas ahora en la vuelta 1 y en la 2 no tenemos que hacer nada diferente hasta la 3 que ya hacemos esquina, pues todo va igual, todo el patrón va todo el tiempo, es como si fuéramos en redondo. 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas y ya voy hacia el otro lado. Tengo esquina, 1, 2, 3 motivos, esquina. De nuevo te van a entrar aquí 3 motivos, esquina, ¿vale? Así ya todo el tiempo. Aquí va punto bajo. De nuevo 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo. 1, 2 y motivo. El primero de los 3 que tengo que hacer ahora en este lado, ¿vale? Así que vamos a completar esta vuelta. Ya completé toda la vuelta y aquí tengo las 2 cadenas y me faltan los 3 puntos de la esquina para completar los 7. 1, 2 y 3. Con deslizado en la tercera cadena. Y volvemos ahora a empezar la vuelta 2, pues igual que hiciste aquí. La 2 y la 3 tienes que hacer, ¿vale? Igual que hicimos aquí. La única diferencia es que tienes 3 motivos en el centro más las esquinas. Pero es todo igual. Y aquí tenía esquina a esquina y 2 motivos. Te empiezo esta y ya te dejo haciendo todo hasta completar estas 2 vueltas que nos faltan. Aquí van 1, 2 y 3 cadenas y trabajo en los 3 puntos siguientes. Y tengo media esquina, la completaré cuando llegue al final. 2 cadenas, punto bajo. 2 cadenas, van los primeros 4 puntos.
1, 2 y 3. Y aquí donde hice este último punto repito un punto. Y los 3 que me quedan para tener otra vez 4. Y 4. 2 cadenas, punto bajo en el espacio de cadena. 2 cadenas y repito 4, 3 cadenas, 4, igual que hemos hecho aquí. Bueno, pues esto por todos los motivos, porque incluso los de las esquinas son iguales, pero ya en la siguiente vuelta, que es esta, diferencias la esquina haciendo 3 puntos cerrados juntos, 5 cadenas, 3 puntos cerrados juntos, 5 cadenas, 3 puntos juntos, cerrados juntos, 5 cadenas y ya haces el motivo con 3 aquí en el centro. En los demás va 1, ¿vale? Aquí iría 1, 1, 1, pero aquí van 3 y 3 en las esquinas. Bueno, pues completamos. Pues ya lo completé. Como veis, crece un montón con estas 3 vueltas. Tenemos nuestro granny grande ya. Y vamos ahora a hacer de nuevo esta parte. O sea que nos vamos de esquina a esquina. Doy la vuelta para empezar la primera vuelta del revés. Y ya vamos a hacer de esquina a esquina con disminuciones, como hemos hecho antes. En cada esquina. En cada lado, perdón. 1, 2, 3, 4. Vengo aquí al primer espacio. Y ahora tienen que entrarnos hasta la otra esquina. Son 13 espacios de 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y ya va de espacio a espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Este sería el segundo. 1, 2, 3, 4, 5. El tercero. 1, 2, 3, 4, 5. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 2, 3, perdón. 3, 4, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 12. 1, 2, 3, 4, 5 y 13. Tenemos los 13 y ya estamos aquí en la esquina. 1, 2, 3 y aquí en el motivo este central hago ya el punto alto 1, 2, 3 y 4. Con 4 sacadas porque es punto alto triple. Ahora giro con 1, 2, 3, 4. Y como lo hemos hecho antes, ya sabemos hacerlo. La única diferencia es que aquí te van a entrar más motivos. Vas a tener que dar más vueltas porque tienes más motivos. Aquí hago el punto bajo. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Tengo que hacer 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 2. Y ya va el primer motivo. 2 cadenas, 7 puntos. Te coincide aquí. Ahora va aquí las 2 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, motivo, ¿vale? Y entonces, como tienes 3 motivos, te van a quedar aquí 3 motivos. Pero esto ya es repetir, ¿eh? E ir haciendo las disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, perdón, aquí va un espacio de 5. Ahora 2 cadenas, de nuevo motivo, pero es que te coincide, ¿vale? Voy a hacer los 2 motivos que me faltan. Tengo estos 2 motivos que me faltaban, 2 cadenas, punto bajo, y ahora van 2 espacios de 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo.
terminamos con el punto alto triple aquí. Un, dos, tres, cuatro y giro. Esto te va a ir saliendo solo ya. Vale, ahora segunda vuelta del motivo. Aquí hasta llegar ahí 1, 2, 3, 4 y 5, un espacio de 5 cadenas. Y ya 2 cadenas, los 4, 3 cadenas, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4. 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y siguiente motivo. Voy a seguir en los 2 motivos que me quedan. He completado esos 2 motivos. Ahora hago 2 cadenas, punto bajo, 5, 1, 2, 3, 4 y 5, punto bajo y ya el punto alto triple. Una, dos, tres, cuatro. Giro. Punto bajo. Ahora va una cadena y la tercera vuelta al patrón. Doble lazada y aquí van los 4 puntos altos dobles cerrados juntos. Cierro 1, 2, 3, 4, 5 y aquí tú ya sabes seguir, así que te voy a dejar porque hoy aquí he cogido. Verá, aquí. Ahora van 1, 2, 3, 4, 5, los 4 puntos cerrados juntos en punto alto doble. Voy a seguir. Aquí haces la cadenita, el punto bajo y ya 1, 2, 3, el punto alto triple. Ahora van 1, 2, 3, 4 y tenemos que seguir disminuyendo, así que seguimos. Voy a contar los espacios de cadenas ahora, ¿vale? Aquí tengo los 4 puntos bajos, esto no lo cuento porque esta es la disminución. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Tenemos 7. 7 antes de la disminución. 1, 2, 3 lazada. Te vienes aquí y haces el punto alto triple. Seguimos disminuyendo. 1, 2, 3, 4. Así que tenemos que seguir dando vueltas. Y ahora va otra vez los motivos. Aquí el punto bajo. Bueno, pues esto ya es repetir. Ahora tengo que hacer 2 espacios de 5 cadenas al principio y al final. Y en medio va uno. Entonces aquí te vas a quedar con un solo motivo. 1, 2, 3, 4, 5, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 2. Y llevan 2 cadenas y el motivo. Los 7 puntos. Los 7 puntos, cadenas, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora van los 2 espacios de 5. Aquí tengo 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo 2. Y ya van
va el punto alto triple. Venga, pues ahora 1, 2, 3, 4. Giro, punto bajo. Va un espacio, 1, 2, 3, 4, 5, un espacio. Y voy a hacer el motivo. Aquí van 2 cadenas y van las 4 puntos, 3 cadenas, 4 puntos. 2 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo y punto alto triple. Un, 2, 3, 4, giro, punto bajo, cadena. El motivo como la tercera vuelta de los motivos que estamos haciendo. Aquí los puntos altos, doble, cerrado juntos. 2, 3, 4, 5. Voy a completar el motivo. Completar el motivo, la cadenita, el punto bajo y ya 1, 2, 3, punto alto, perdón, triple. Aquí. Un, 2, 3, 4. Y ya espacios de cadena hasta que terminemos, que ya es muy poco, aquí pongo un punto bajo y ahora van 1, 2, 3, 4 y 5. Solo uno. Solo uno. Punto alto triple. Un, 2, 3, 4. Giro. Punto bajo y 1, 2, 3, punto alto triple. Así que ya hemos terminado una esquinita, uno de los lados. Y me quedan 3 que tendré que hacer exactamente igual que he hecho este. Aquí voy a hacer 2 cadenas y cortar la hebra. Tenemos una esquina hecha. Ahora haré la siguiente, las que me quedan, las 3 que me quedan, ¿vale? Cuando haga esta ya sabéis que esto se va a poner recto ya, igual que aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vuelvo otra vez de revés, añado aquí la hebra en el centro de la esquina, hago los espacios de cadena hasta llegar a la otra esquina, igual que hemos hecho aquí, y vuelvo a repetir todo lo que hemos hecho aquí, en los 3 lados que me quedan. Vale, pues tenemos la pieza terminada. Y ahora, este sería el delantero, por ejemplo. Yo voy a volver a añadir aquí y voy a hacer como una subidita de hombro a los dos lados y dejando aquí en el centro un poquito para el cuello. Y luego en la espalda, yo creo que lo vamos a tejer recto. Y uniremos. Lo que tengo en duda es si añadiendo, porque tendría que añadirle esta puntada y me va a subir todo esto aquí y aquí. Creo que sí, que nos va a quedar mejor. Es que dejar el cuello recto así nos queda muy ahogado. Entonces, una formita hay que darle. Vamos a añadir aquí la hebra. Vale. Del revés, vamos a añadir aquí en la esquinita la hebra. Hago una cadena y un punto bajo y voy con 1, 2, 3, 4 y 5. Hago, saltándome este espacio chiquitito, en el siguiente un punto bajo. Ya tengo un espacio de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo este, te lo salta y te va al grande. Tengo 2 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí este chiquitín te lo salta, te va al siguiente. Tengo otro, ya serían 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya en el siguiente, si no me voy muy lejos, tengo 4. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo en el siguiente, tengo 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 6 en el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo
7 en el siguiente. 7. Tenemos 7 espacios. Vamos a cuadrar un motivo, además pegadito aquí. Entonces, lo tengo que calcular para que me quede... Vamos a girar, que lo visualizo mejor, ¿vale? En el otro lado tenemos que hacer lo mismo, ¿eh? No sé si me va a quedar muy encogido, yo creo que va a quedar bien. Vale, entonces, yo tendría que tener el motivo por aquí, cerquita. Si yo hago aquí el motivo, aquí hago el punto bajo 2 cadenas y un punto alto aquí. Sí, hasta aquí hago un motivo que iría aquí un punto bajo aquí, las 5 cadenas, aquí un motivo. Entonces, en teoría aquí iría un motivo. Pero como vamos a ir haciendo disminución, no me atrevo a hacer aquí un motivo. ¿Vale? Entonces no lo vamos a hacer. Aquí vamos a hacer. Mira, mejor todavía que esto. No acabes con las 5 cadenas, ¿vale? Vas a acabar con, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios al final, ¿eh? Y terminas con un punto alto doble. ¿Dónde? Pues aquí en el centro, aquí en el espacio este, hacemos un punto alto doble. Así. Y van 1, 2 y 3. Giro. Así que de este lado terminaré aquí. Vale, ahora, es que eso o lo fijamos aquí. Os estoy mareando, ¿eh? Pero es que, claro, hasta que no lo veo, no veo que queda, cómo queda mejor. Vamos a fijarlo. Si no se nos mueve, si os habéis dado cuenta se mueve. Entonces, para que no se mueva, doble lazada y te vienes aquí a este punto central. 1, 2 y 3. Vale. 1, 2 y 3. Y giro. Esta vez estamos haciendo las disminuciones con 3 en vez de con 4. La del escote. Y voy a un punto bajo. Y ahora van 1, 2, 3, 4 y 5. Punto bajo. Tengo un espacio. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Tengo 2 espacios. 1, 2, 3, 4, 5. 3 espacios. Y ya hago aquí el motivo. 1, 2. Y aquí van 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2 cadenas, punto bajo en el espacio que me queda, 2 cadenas y punto alto aquí en el punto bajo con el que empezamos. Así. ¿Vale? Ahora, una cadena. Giro. Hago un punto bajo en el punto alto. 2 cadenas. Me voy al motivo, el único que tengo, y lo trabajo con la vuelta 2 del motivo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y 4. Ahí. 2 cadenas. Punto bajo. Ahora, hasta donde tengo la disminución voy haciendo espacios de cadena, que serán menos ya. 1, 2, 3, 4, 5. Serán 2. 1, 1, 2, 3, 4, 5 y 2. Ya hago doble lazada y el punto alto doble. 1, 2, 3 y giro.
punto bajo. Lo que queremos conseguir es esto que hemos hecho ahora mismo aquí, un escotito. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y un espacio. Y ahora van una cadenita y la vuelta 3 del motivo. Y 4. Bueno, como esta parte la sabéis, para no alargar el vídeo, voy a terminar el motivo. Has terminado el motivo, aquí hace una cadena, una cadenita y doble lazada. Vas a terminar aquí en el punto bajo con un punto alto doble para que te dé la altura. Y bueno, ya esta parte estaría terminada. Esta sería desde aquí, desde este punto bajo hasta donde tengo el gancho, es mi hombro. Ahí tendríamos que cerrar, así que ya puedes cortar la hebra y vámonos al otro lado porque hay que hacer en el otro lado exactamente lo mismo. Así que si quieres puedes empezar del derecho y ya trabajarías exactamente igual que has trabajado aquí, o del revés que irías de aquí para acá, igual te bajaría un poquito. ¿Qué hacemos? Porque simplemente en la primera vuelta lo que tenemos que hacer, venga, la primera vuelta es fácil, porque eso lo hace que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 espacios. Así que como la primera vuelta es tan sencillita, aunque en realidad el séptimo es este con las cadenas, empezaríamos con 3 cadenas y haríamos 6 espacios, ¿vale? Venga, del revés, que nos quede igual, si no nos va a quedar diferente la puntada. Si para ti es muy complicado, pues lo haces del derecho, porque no se va a apreciar tanto y te va a salir exactamente igual que aquí. Hay a quien se le complica como haya que hacerlo diferente, entonces ya cada una al nivel que esté. Mira, entonces si yo termino aquí en este punto central, ya sé que tengo que salir desde este punto central y hacer 1, 2 y 3, irme, porque este espacio te lo tienes que saltar, irme aquí y me deberían de salir ahora 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, tengo 1, este lo hago en el siguiente, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 2, a ver cuánto hice así seguido, 3, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 3, 1, 2, 3, 4, 5, el cuarto salto este y me voy aquí, tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, tengo, saltando aquí, tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5 y tengo los 7 aquí donde tengo la esquina. ¿Vale? Como esta parte recta, pues la empiezo como sería la vuelta número 2, que es donde ya ponemos el motivo. Entonces aquí tendría que empezar con un punto alto y 2 cadenas. Pues hago 1, 2, 3 para tener punto alto, 1, 2 para tener las 2 cadenas. Y hago un punto bajo aquí en el primer espacio. Y ahora van 2 cadenas y voy a hacer los 7 puntos del motivo. Tengo los 7 puntos del motivo, hago 2 cadenas, punto bajo y ya voy a toda a cadena, todo espacio de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, tengo un espacio, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 2, 1, 2, 3, 4, 5, tengo 3. Son 3 nada más. Doble lazada y hago la disminución porque estoy en el cuello. 1, 2, 3, giro. Hago el punto bajo y ahora van 2 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 1,
1, 2, 3, 4, 5. 2 y ya tengo el motivo. Hago 2 cadenas y la vuelta 2 del motivo. Y aquí terminamos con 2 cadenas y un punto bajo en el punto alto, o sea, en la tercera cadena. 1, 2 y 3. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 y porque terminamos aquí con el punto alto. Hicimos un punto alto triple, ¿no fue? Sí. No, doble. Un punto alto doble. Vale, pues ya tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Ya tenemos con eso la altura igual que aquí, ¿vale? Giro. Doble lazada. Creo que quedaría igual. Ahora lo voy a comprobar, ¿eh? Si no, le hacemos 6 cadenas en vez de 5, ¿eh? 1, 2, porque claro, yo creo que hay que hacerle 6. ¿Por qué? Pues porque terminas con, o sea, tiene que haber una cadena extra, que es con lo que termina el motivo. Aquí, está. Y entonces, si yo hago así, me da la altura, vamos a comprobarlo. Si con 5 da la altura, lo dejamos. No, hay que hacer 6. Vale. No pasa nada. Se repite. Aquí. Vale, corrijo eso. Son 6. Todo lo demás ya es hacer el motivo, que lo voy a hacer con la vuelta 3. Y ya lo tengo listo. Va una cadena, va un punto bajo, un espacio de 5, 1, 2, 3, 4, 5 punto bajo y el punto alto doble aquí. ¿Dónde están las cadenitas? Aquí. 1, 2 y 3. Y de nuevo tengo que cortar la hebra, ¿vale? Vale, pues aquí ya estaría nuestro escote del delantero, al menos medio hecho, ¿vale? Porque después ya cuando unamos hombros, pues le tendremos que dar una vueltecita por el cuello mona. Y aquí sería hasta aquí un hombro y hasta aquí el otro hombro. Vale, nos queda así. Tengo que dar esta altura a la espalda, ve que lo tengo al revés puesto. Así. Se estaba viendo del revés. Tengo que dar esta altura a la espalda. Entonces cogemos nuestra otra pieza y esta es más sencilla de trabajar porque esto simplemente es hacerle esas 3 vueltas. Son 4 en realidad porque la primera es de cadena. La voy a hacer con vosotras para saber, para deciros cuántos motivos nos entran, porque claro, aquí deben de entrar al menos 5 motivos. Irían 2, 1 aquí y 2. Al menos 5 motivos te van a entrar aquí. Por eso tengo que hacerlo con vosotras. Voy a preparar la primera vuelta de cadenas, de espacios de cadena, y así tengo la opción de yo comprobarlo antes de decirte y estar equivocándome, ¿vale? Bueno, pues muy sencillo, porque nos harían falta 15 para tener 5 motivos y los vamos a repartir de la siguiente manera. Van a ir 7 espacios, en el centro va 1 y 7 espacios. Entonces tú aquí lo que tienes que hacer es, yo lo que he hecho es, punto bajo aquí en la esquina, 5 cadenas, he saltado el espacio chiquitito, me he ido al grande, 5 cadenas, me he ido el que me daba, porque como veis se queda cómodo en el siguiente, pero ya aquí me he saltado. Aquí me he saltado y me he venido aquí. Y aquí me he venido al siguiente, y aquí he saltado. Entonces saltas como 3 veces. Saltas la primera vez por el centro y luego el siguiente. Y ya te salen aquí los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El del centro. Cuentas uno aquí y listo. Y ahora van otros 7 al otro lado. Ya está. Simplemente con eso ya nos salen los 5 motivos. Os voy a explicar. Son 3 vueltas ahora.
los comienzos y los finales son iguales, y como ahora no estamos trabajando así, y que tienes principio y final, pues te lo voy a explicar para que no tengas problemas, pero es muy fácil. Tú empezarás aquí con un punto alto y 2 cadenas de separación, con lo cual son 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5, y terminarás con 2 cadenas y un punto alto. Todo lo demás es hacer el patrón del motivo. Entonces tú aquí empiezas con un punto bajo y ya van 2 cadenas y ya va el primer motivo aquí. ¿Vale? Y vas haciendo así ya el patrón hasta llegar al otro lado. 3, 4, 5, 6 y 7. Me viene bien explicarte esto porque de esta forma trabajarás en la manga, esa parte que tenemos que alargar, ¿vale? 2 cadenas, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, punto bajo, 1, 2, motivo, ¿vale? Vamos, así toda la vuelta. Entonces este último motivo te cae aquí en el espacio anterior al último. Terminas con 1, 2 cadenas, un punto bajo y 2 cadenas y un punto alto en el punto bajo. Ahora una cadena, giro y hacemos la vuelta 2 del patrón desde aquí ya. Y igual que empieza vas a terminar. Vas a empezar y terminar con un punto bajo, 2 cadenas, ¿vale? Y ya directamente al motivo. Trabajo los 4 puntos, 3 cadenas, 4 puntos, 2 cadenas, punto bajo, 2 cadenas de nuevo al motivo. Voy a completar la vuelta 2. Termino con 2 cadenas y aquí hay que hacer el punto bajo en el punto. Aquí cuento 1, 2 y en la tercera cadenita, ahí, punto bajo. Ahora subes con 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Gira. Y vamos a hacer la vuelta 3. ¿Vale? Ya tendríamos terminada esta parte. Aquí terminé con el último motivo, una cadena y el punto alto doble. He puesto un marcador ahí con una cadenita porque ahora vamos a hacer la unión del delantero y de la espalda. Entonces no cortes la hebra y ya aprovechamos esta hebra aquí. La manga, si quieres puedes tenerla ya preparada, porque luego a continuación es lo siguiente que vamos a unir. Y la manga, ya te comenté que tenías que de hecho yo en una manga lo tengo que hacer, todavía no lo tengo hecho, o sí lo tengo hecho, no lo tengo hecho. Tengo una manga hecha, pero la otra no, mirad. En una manga he hecho esto mismo que hemos hecho en la espalda, en recto, igual con 5 motivos. Aquí me han entrado también 5 motivos, ¿vale? Entonces, lo haces igual. Una vez nada más el patrón y si quieres alargar más, por ejemplo, yo abajo que he alargado un poquito más, he puesto 2 veces el patrón, por si tengo que quitarle lo que te expliqué al principio. ¿Cómo pasas a tener 2? Aquí sería que luego tienes que volver a hacer una vuelta en cadena, porque si veis aquí yo en la manga no he hecho esta vuelta en cadenas aquí, ¿vale? Ni en un lado ni en el otro. Aquí directamente me he ido yo ubicando, pero puedes hacer tú las cadenas, ¿vale? Yo me he ido ubicando. Pero bueno, ya sabes que serían 7 espacios, uno aquí, 7 espacios si lo quieres hacer, ¿vale? Mejor, más cómodo. Pero también lo puedes ir ubicando de esta forma. Entonces después tendrás que tener de nuevo, mira, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 por motivo, ¿ves? 1, 2, 3 por motivo, 1, 2, 3. Tienes que tener los 15. 3 por 5, 15. 15 espacios. 15 espacios y ya empieza de la vuelta 1 a la 3. Bueno, pues tenlo ya preparado porque será lo siguiente que vamos a unir. Ahora vamos a unir el cuerpo. Lo que vamos a hacer es ponernos la espalda con el revés hacia nosotros, ¿vale? Así. Y el delantero encima con el derecho hacia nosotros. O sea, ahora busco mi delantero, busco la parte en la que hemos hecho el escotito. Así. Y lo tengo del derecho, ¿veis? Y ya sé que tengo que
como voy a unir esta primera parte, yo tengo que unir hasta donde tengo el punto bajo, hasta aquí. Hasta aquí. Lo que voy a hacer es, aquí es que recuerda que terminaste con el punto alto doble. Lo que voy a hacer es que me voy a traer la hebra esta de la terminación aquí, porque en realidad es mejor que esté ahí. Venga. Entonces, hasta donde tengo la hebra es hasta donde tengo que cerrar, que sería motivo más este espacio de 5 cadenas. Vale. Vamos a hacer una unión súper sencillita con cadenita y va a quedar bien integrada esa costura de esta forma. Entonces, lo primero que hago es irme aquí donde tengo el punto alto doble, que sería aquí, no, en la cadenita siguiente. Te deja una cadena antes del motivo. Ahí. En la quinta cadena. Tenía 6, pues la quinta. Ahí hago, aunque en realidad me voy a ir un poco más, me voy a ir a la cuarta, ¿eh? Aquí. A la cuarta. Paso una cadena. Y ya desde aquí vamos. Una, 2 cadenitas y me voy a ir a el espacio, vamos a ir de espacio en espacio, entonces me voy a ir primero al motivo. Hago un punto bajo, una, 2 cadenitas, me vengo al motivo, hago un punto bajo, una, 2 cadenitas, me voy al espacio, punto bajo, 2 cadenitas, me voy al espacio, punto bajo, 2 cadenitas. Y ahora me iría al motivo central, punto bajo, 2 cadenas, al motivo central, punto bajo, 2 cadenas, al espacio, punto bajo, 2 cadenas, al espacio, punto bajo, 2 cadenas, al motivo, punto bajo, 2 cadenas, al motivo, punto bajo, 2 cadenas, y ya me queda, a ver, aquí me queda ya un espacio. Entonces aquí me voy a ir al espacio este, el que hay entre motivo y motivo de la espalda, 2 cadenas, y aquí me voy a ir a el espacio de las 5 cadenas, 2 cadenas. Nos vamos al motivo de la espalda, 2 cadenas, y nos vamos al punto bajo en el último, donde yo ya tenía que cerrar, ¿vale? Y hago. Entonces ya yo esta parte, este hombro está cerrado ya. De esta forma. Voy a cortar la hebra para que lo veamos mejor. Y el otro hombro lo voy a cerrar igual. Nos queda esta costura, que una vez que caiga en el hombro, esto se queda invisible, ¿vale? Así. Tengo un hombro cerrado. Ahora voy a cerrar el otro. Yo, para que me caiga todo igual, lo que hago es que giro y esta vez voy a hacer la costura por este lado. Y así empiezo desde aquí hacia allá. También podrías empezar desde acá hacia allá. Simplemente sitúate donde tienes el primer cierre, que sería, aquí tengo el motivo, ya sabéis que es en el punto bajo, que sería este. Venga, lo voy a hacer también con vosotros. Es que no me gusta dejaros nada en el tintero, porque hay quien lo capta y quien no. No quiero que lo atasquéis ahí. Voy a hacerlo así, venga, desde aquí. Pues estamos que este sería nuestra única, la última unión, en este caso sería la primera, porque estamos en este lado, en el centro del delantero. Vale, aquí hago una y 2 cadenitas y me voy a ir. En este caso, la unión va, si tú te fijas, tienes un motivo, en el primer dibujo del motivo sería en este.
aquí del motivo anterior, ¿veis? Yo aquí voy a hacer un punto bajo y ahora van 2 cadenas, me voy, yo creo que sí, ¿no? Sí, para que nos quede el cuellecito bien amplio, sí. Me voy desde aquí, me tengo que venir al delantero, al espacio de las 5 cadenas. 2 cadenas, aquí te vas al espacio de entre motivo y motivo. 2 cadenas, aquí te viene al motivo. 2 cadenas, aquí te vienes al motivo. Es que te va a pillar aquí como muy cerca, ¿no? Te vienes un poquito más para acá. 2 cadenas, te vienes a las cadenas del motivo. 2 cadenas, te vas a las cadenas del motivo. 2 cadenas, te vienes al dibujito central del motivo, que es este. 2 cadenas, te vas al dibujito de atrás. 2 cadenas, te vienes a las cadenas. 2 cadenas, te vas a las cadenas. 2 cadenas, te vienes a el motivo, al dibujo del motivo, 2 cadenas, y te vas al motivo, que está aquí atrás, aquí, 2 cadenas, y te vas a el punto alto, este largo. 2 cadenas, y te vas al punto aquí, aquí, a esta cadenita. Vale, aquí vas a hacer un deslizado, porque allí empezaste con cadenas nada más sin puntos, así que hay un deslizado y 2 cadenas y ya cortamos. Ya, fijaros qué rápido. Ya tenemos que nos entre bien la cabeza, ¿eh? Que nos entre bien la cabeza. Pero ya tenemos unido la parte del hombro. Ahora faltaría unir la manga. Y la manga sería muy sencillo. Tú te pones aquí, mira, aquí tengo el cuello, ¿vale? Un delantero y la espalda. Vale, mentira, delantero y la espalda. ¿Vale? Porque aquí tengo el escote. Y ahora la manga, mi centro, que es el motivo central, con el centro, que es la costura esta que tenemos aquí, que hemos hecho. Yo lo marco ahí. Y ahora voy a acoplar lo que es la manga con tanto espalda con delantero, y tengo que hacer las mismas uniones aquí. Entonces tú calcúlate, pues por ejemplo aquí. Vamos a estirar esto bien, que se quede bien acoplado, ¿vale? Y me tiene que quedar exactamente igual. Pues si yo cuento hacia acá del plata, yo tengo que unir hasta... Ay, no lo veo bien, me voy a poner de pie. Hasta más o menos la mitad de esto. ¿Vale? Entonces aquí tengo... Cuéntalo. Y así ya tienes en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues ya sabes que son 5 en el sexto. Cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto hasta aquí. Hasta aquí. Y empezaré aquí. Haré la unión. Y allí hacia allá hago lo mismo. Pero la costura es la misma que hemos hecho aquí. Así que yo la voy a hacer, no te la tengo que explicar. Ponte un marcador aquí y aquí. En los dos lados donde empieza y donde termina. Y la une. Bueno, pues ya una vez que he unido ya las dos mangas, ¿vale? Aquí tenemos ya las dos mangas también unidas. Ahora faltaría cerrar la costura de manga. Yo empezaré desde aquí, desde el puñito. Cerraré toda la parte de la manga y continuaré por el cuerpo. Tienes dos opciones. Terminas hasta abajo del cuerpo, o sea que lo coserías todo, o le dejas una apertura. Yo le voy a dejar un poquito aquí, ¿vale? Ahora que tenéis la pieza de esta forma totalmente abierta,
súper fácil para poderla planchar. Entonces yo ya le he dado un poquito de vapor, ¿vale? Antes de hacer ese cierre final, esa costura final. Porque es mucho más fácil plancharla así, darle un poquito de vapor o bloquearla. Bueno, pues como te digo, ahora es momento de cerrar ya la manga. Entonces voy a hacer la costurita, igual que hemos estado haciendo las demás costuras. Aquí lo que haré va a ser, mira, aquí donde tengo la ciza, que es donde acaba la manga y empieza ya el cuerpo, pues para que hasta ahí ya esté garantizado que voy a llegar bien, lo que hago es que pongo un marcador que puedes ir moviendo, ¿vale? Y yo sé que ya todo esto es cuerpo. Vale, pues haciendo coincidir todo, vas a ir haciendo la costura desde abajito de la manga, pasando por la ciza, hasta la altura de donde tú quieras dejar la apertura. Pues ponemos otro marcador. Aquí contaré desde mi esquinita. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, pues 6. Pues por ejemplo, esa apertura ya me parece buena. Ahí voy a poner un marcador y en la parte del otro lado de la pieza donde va unida, vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le pondré así y ya me quedará hasta ahí la costura y esta parte de apertura. ¿Vale? Voy a hacer un lado, te lo muestro y hacemos el otro. Os voy enseñando cómo voy por la manga. Esta es la costura que estoy haciendo y la variación que estoy haciendo es que no hago el punto bajo, hago el deslizado. Entonces yo hago 1, 2 y aquí es muy fácil de guiarte por donde vas, donde tienes que enganchar. Aquí viene bien, aquí ya te pasas a este, ¿no? Bueno, pues aquí igual te pasas a este. 1, 2 y el que te al que corresponde, que sería este, de esta parte, para que te vaya quedando igual. 2 cadenas. Al siguiente espacio, como tienes la misma cantidad de espacio, no vas a tener ningún problema. 1, 2 y como veis no hago punto bajo, hago deslizado. 1, 2, deslizo, 1, 2, deslizo, 1, 2 y así vamos a ir hasta llegar al marcador que tengo de la ciza y luego continúo. Quito el marcador simplemente es porque no se me vaya a torcer, no vaya a llegar ahí uniéndolo torcido, simplemente por eso lo pongo. Y aquí es aquí, vale, mirad todo lo que se avanza, lo bien y lo rapidito que se une con esta costurita, que si queréis la podemos hacer en plata, porque me estoy dando cuenta que la manga, la zona de la manga es como que va a quedar mejor con la plata. Vale, pues nada, todo lo que he hecho lo voy a deshacer porque va a quedar mejor con la plata. O le das el toquecito con este tono, pero una vez que lo estoy viendo me estoy dando cuenta. Porque en todo caso sería esta zona nada más de aquí abajo o esta de aquí arriba donde más trozo tenemos de este color, pero en realidad predomina más el plata. Bueno, tienen las dos opciones. A mí me va a tocar ahora. Bueno, no te creas que queda bien, ¿verdad? Quedaría más invisible con la plata. Pero no queda mal así tampoco. Voy a probar las dos opciones. Bueno, pues totalmente ya las costuras, mira, sí, es verdad que quedan más invisibles con el plata, así que al final el plata, ¿vale? Aunque aquí se vea un poquito de nada. Queda más invisible con el plata, así que así lo hemos hecho. Y bueno, pues por último, vamos a hacer en cuello una vueltecita primera en punto bajo y después otra de remate. Ahí lo pongo derecho, que será la parte de atrás. Esta es el escote, muy sutil porque le hemos hecho un escote muy poquito, pero para que sea cómodo simplemente. Vamos a hacer vuelta en punto bajo, vuelta en punto bajo con remate en los puños y vuelta en punto bajo por todo lo que es la parte de abajo, toda.
Así que aquí donde tenemos esquina tenemos que girar, subir, bajar, ¿vale? Bueno, hacemos una vuelta, lo voy a hacer porque esto será muy sencillo. Simplemente necesito hacerlo antes de decirte para ver cuántos puntos voy a poner en cada espacio de cadena. Y que quede cómodo, porque no lo quiero cerrar. Está bien de tamaño, de cuello, entonces no quiero que me encoja. Lo voy a hacer una vuelta en punto bajo y otra más, como te digo, de terminación. Ahora te lo enseño. Ya os puedo dar explicación porque ya he terminado todo lo que faltaba por hacer. Mira, en el cuello he dado primero una vuelta con punto bajo y en cada espacio, como te encuentras con espacios grandes, vas a hacer 5 puntos. 5 puntos bajos en cada espacio grande. ¿Vale? Y esta es la parte de delante y en la parte de detrás, aquí están los espacios grandes que te estaba hablando, perdón. Estos espacios grandes llevan 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos, un punto aquí en medio de cada de motivo, 5 puntos, 5 puntos, un punto, 5 puntos, 5 puntos, y ya te vienes al escote, que en el escote entran menos puntos. Claro, porque teníamos, si te acuerdas, 3 cadenas, entonces entran 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, vale, ya has terminado la vuelta y haces una más en cangrejo, o sea, haciendo punto bajo hacia atrás. Así he terminado yo esta parte del cuello, porque como os dije no quería cerrarlo, entonces me queda con el mismo tamaño que tenía. En la manga, una cosa súper sencilla, porque lo único que he hecho es dar una vuelta en punto bajo. Y aquí he dado 1, 2, 3, 4 y 5 igual, ¿vale? Lo mismo, pero ahí se queda. Solo una vuelta en punto bajo. Y en la parte de abajo, para que nos quede bien asentadita, porque hemos dejado apertura, hemos dejado esta aperturita, yo ya le daba ahí también otra vez de nuevo vapor, porque esta parte no la tenía yo bloqueada hasta que no lo hiciera. Entonces, para que esto se nos quede bien asentadito, le he dado vapor, ¿vale? ¿Y qué he hecho? Pues yo he enganchado la hebra aquí y he ido dando puntos bajos que me han entrado en cada espacio 3, 1, 2, perdón, 4, ¿vale? 4, cuando llegas aquí en la esquinita, en este punto bajo que tiene en el centro de la esquinita, das 3 puntos, y ahora por aquí vamos de nuevo con 1, 2, 1, 2, 3 y 4, son 4, ¿vale? 4 puntos bajos en cada, llega de nuevo a la esquina, en este punto que tienes aquí, pasa del espacio y aquí en este punto haces 3 puntos bajos, sube, aquí haces 3 puntos, pero haces 2 puntos y un punto enano, o sea, deslizado. Y ya te vienes aquí, punto deslizado, y ya haces 2 puntos, ¿vale? Para que te quede esto como más metidito. Y ya todo con, es aquí en esta zona con 3 puntos o 4. Espera que te estoy liando, creo. Porque son en realidad, 1, 2, 3, 4. Son igual 4. 4 por todo, no 3. Son 4 por todo. En la esquina vuelves otra vez a repetir. Vale, pues todo. Ya cuando termina, vuelves a dar otra vuelta en punto bajo. Y ya haces un punto en cada punto, siempre respetando que en el punto central de los 3 que hiciste en las esquinas tienes que hacer 3 puntos de nuevo. Y por último, una última vuelta con puntos deslizados. Vas entrando en los puntos y te vas deslizando simplemente. Aquí no haces 3 puntos en un punto. Ya en este de deslizado solo te desliza. Te desliza, ¿vale? Para que te quede así más asentadito, que no se aprecia, pero es punto deslizado por último. Y ya estaría listo, listísimo. Porque ya he rematado esta hebra, así que listo para poderlo usar ya cuando yo quiera. Pues justo para hacerme las fotos, porque todavía no las tengo, y me las voy a hacer en cuanto pueda. Pero ya me lo he puesto y os aseguro que queda, bueno, ya lo habéis visto vosotros antes que yo. Ya sabéis cómo queda. Pues algo muy, muy diferente, poco común, que no está visto. La combinación de colores, puedes jugar. Siempre te digo lo mismo, juega tú con la tuya, pero me parece esta como más de elegante de vestir, ¿no? Muy especial ha quedado. Muy bonito. Mira, me he traído aquí un alfiler. Bueno, pues yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras, así que ya estás viendo cómo ha quedado.
Solo tienes que animarte a hacerlo, muy fácil, porque vamos a empezar haciendo 4 piezas iguales. O sea que tú vas a hacer delantero, espalda y mangas con toda la parte central que es igual. Llega un punto en esta parte donde todo es igual. Hasta aquí en el plata son 4 cuadrados. Que luego convertiremos los 2 cuadrados de delantero y en espalda en un cuadrado un poco más grande y que la manga, en las mangas no iremos más grandes en general, será solo en la parte de arriba y abajo que vamos a ampliar un poquito para hacerlo más rectangular, más alargado. Y bueno, esto yo creo que es muy fácil de... Además cunde muchísimo esta puntada de aquí, cunde una barbaridad. Te entretienes un poco aquí, pero me ha parecido tan divertido hacerlo que no me ha cansado nada. Esta parte es súper divertida de tejer. Esta es súper rápida, cunde un montón. Y todo lo demás cunde mucho, muchísimo. Se trabaja muy rápido, muy bien. Anímate a hacerlo. En descripción te dejo cantidad de materiales que he utilizado en peso, ¿vale? Pero mira, tengo aquí que yo con este cono he hecho este proyecto y otro más que entero va de este. Y todavía me queda cono aquí. O sea, ahora voy a pesarlo porque todavía no he pesado yo el... Y en este ovillito tenía yo 100 gramos del material plata y me queda yo creo que la mitad. Así que bueno, en descripción te dejo la cantidad que necesitas y bueno, ponte en contacto conmigo si quieres por redes, si te apetece, porque no voy a tener para hacer muchos papeles, al menos para que una de vosotras pueda tejerlo exactamente igual, sí que tengo material, porque del plata tengo bastante. Del plata tengo bastante. Y de este, al menos para un proyecto, incluso 2, ahora cuando empiece te lo digo, ponte en contacto conmigo a través de redes sociales y hablamos de crearte el pack. Para que lo puedas hacer exactamente igual, porque este material no te puedo decir dónde conseguirlo, porque solo había esto. O sea, lo he conseguido yo y de milagro. Vale, pues lo que siempre te digo, anímate a hacerlo. Déjame algo en comentarios, déjame qué te ha parecido en comentarios. Y nos vemos muy prontito. Hasta luego.